Porque tenemos el quinto encuentro del Todos, 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 una mirada humana y cristiana de la discapacidad. Y hoy vamos a hablar sobre criterios, recursos y accesibilidad pastoral en nuestras comunidades. Dicho en criollo, ¿cómo sería? Dicho en criollo, nos lo va a explicar la persona que se rió recién. Dicho no en lenguaje Lucas sería. Claro, Bueno, Lucas vamos a ver. Romero. Bienvenido, Lucas. Bienvenido de ¿Cómo vuelta. andan? ¿Todo bien? Pero qué cosa, no podemos evitar reírnos así como anticipadamente. Chicos. Es la gracia de Dios. Qué cosa. Uy, el conductor está inspiradísimo hoy. ¿Cómo andas, Lucas? Muy bien, muy bien. Es un criterio acuñado en los documentos estos que les traía el otro día del Sí. sínodo, La Iglesia en nuestra casa y Alegría sin límites, y tiene un poco como reconstruyendo lo que hay detrás de esta idea. Si Dios es un Dios que condesciende, es decir, que quiere ser comprendido por los que creen, ¿no? Claro. La Iglesia como comunidad debe proveer todos los recursos necesarios para que ese Dios llegue efectivamente a todos. Porque la Iglesia es mediadora, digo, y yo creo que este es como una mirada, ¿no? La Iglesia es mediadora. Todos conocemos a Cristo experiencialmente porque la Iglesia de alguna manera, a través de un ministro ordenado, a través de la catequesis, a través de alguna experiencia de retiro, nos lo presenta. Claro. Entonces, la Iglesia como mediadora debe un poco traducir a ese Cristo que quiere revelarse en función de quién lo recibe. Clarísimo. ¿No? Tremendo. Creo que era una expresión atribuida a Santo Tomás, esto de que lo que se recibe al modo de quien lo recibe. Entonces, tiene un poco que ver con esto la accesibilidad pastoral. ¿Con qué recursos contamos a nivel de nuestra mentalidad, de nuestro modo de comprender la relación con Cristo y a nivel también del soporte técnico y humano que tenemos que tener las comunidades, en este caso para hacerlas accesibles a las personas con discapacidad? Porque como decíamos el otro día, evidentemente que la discapacidad como una condición con la que Dios nos llama a la vida, portadora también de una misión y una invitación a la comunión, ¿no? Evidentemente que es una condición que nos permite acceder a la experiencia de Dios de un modo particular. El Papa Francisco va a llamar a esto el carisma de la fragilidad. Bien. ¿No? Entonces las personas con discapacidad portamos, según Francisco, el carisma de la fragilidad, entendida como todo esto que se puede romper, que es provisorio, ¿no? Este es el sentido que tiene fragilidad. Entonces, bueno, si portamos el carisma de la fragilidad, servimos desde ese carisma y necesitamos algunos recursos para, acceder a la experiencia de Dios de un modo particular. Bien. Entonces, creo que esta es la idea, ¿no? Bien. Dios quiere ser comprendido por Bien. todos sus hijos, ¿no? Y hoy traes como, podríamos decir, foco de la cuestión, cómo se viven las comunidades eclesiales, pastorales, esta accesibilidad. Por lo pronto, cómo estamos llamados a vivirla, ¿no? Bien. Porque es cierto que en esta indagación que fui haciendo vamos a ver que hay algunos documentos de la Iglesia de Estados Unidos, de la Iglesia de Chile, de la Iglesia de España e incluso del CELAM, de nuestra conferencia latinoamericana, pero es una primera invitación que yo quería dejar como en este último encuentro. La invitación es a que la Iglesia argentina cree también espacios de diálogo y reflexión sobre discapacidad y fe. Es decir, me consta que existe, ¿no? Y lo estuve chequeando, por lo menos no, si hay algún oyente que pueda desmentirlo, adelante, pero existe una comisión de personas con discapacidad en la Arquidiócesis de Buenos Aires y no hay otra. Es decir, los pronunciamientos que suelen escucharse sobre discapacidad se escuchan desde las pastorales sociales de las distintas diócesis. Claro. Que eso también habla de una comprensión, como hablábamos el otro día, la discapacidad no puede entenderse en términos aislados y también la Iglesia en su misión de promoción humana tiene que atender otros aspectos, pero por lo pronto la primera invitación sería, bueno, que se gesten los espacios de consulta a las personas con discapacidad, que es un poco la invitación del sínodo, ¿no? Sí. Que bajen esas reflexiones, que se gesten los espacios de encuentro, de comunicación con personas con discapacidad, para que se trabaje en torno a algunas iniciativas. Entonces, Bien. vamos a ver cómo lo han ido como integrando otras diócesis a lo largo de la historia. También para sorpresa mía hay documentos incluso previos al 2000 donde algunas de estas cosas ya se tematizan y refuerzan por ahí algunos de los aspectos que habíamos hablado, pero la invitación particular que nuestra iglesia local haga un esfuerzo, ¿no? El otro día me decía un sacerdote de nuestra iglesia local de Córdoba, ¿no? Que necesitábamos, y es cierto, ¿no? Un pronunciamiento específico respecto a lo que está pasando en discapacidad
que también, además Claro. de la lógica, que es una lógica relevante de profecía, de denuncia, ¿no? Que eso está, evidentemente la discapacidad es una cuestión social, nuestros obispos se han pronunciado en torno a eso, pero necesitamos una reflexión más profunda en términos de cómo acompañar pastoralmente a las Bien. personas con discapacidad. Eso Bien. no está en nuestra iglesia argentina. Hay iniciativas, por supuesto, quiero escuchar a ver qué fue surgiendo en la consigna, pero a nivel de la reflexión eclesial necesitamos profundizar, Qué, ¿no? Bien. qué valioso, antes Sí. de continuar, Lucas, esto que nos compartís. No me había detenido a pensar también esta realidad de nuestra iglesia, porque hoy invitamos a compartir estas iniciativas de las comunidades parroquiales, podríamos Sí, sí, sí. decir el ámbito más pequeño de la Ujú. gran iglesia en Argentina, pero es un buen planteo de pensar en una comisión o en una pastoral a nivel nacional específica Ujú. sobre discapacidad, así como se han abierto con el correr del tiempo distintas pastorales Ujú. de acuerdo al contexto, Claro. a las necesidades de cada momento, ¿por qué no una pastoral que piense específicamente en discapacidad y que acompañe después a las parroquias? Porque Claro. como decían muchos oyentes, estamos aprendiendo, Ujú. Sí, sí. bueno, que haya una entidad nacional que acompañe ese proceso sería muy Claro, de valioso. hecho, por ejemplo, hay pastoral de migrantes, de Ujú. itinerantes acá en Córdoba, Claro. Sí. tiene mucho desarrollo ya hace varios años. Bueno, la discapacidad tiene un contenido específico, hay una mistagogía de la discapacidad, lo va a decir así el Papa Francisco, es decir, hay un itinerario en la revelación de las personas con discapacidad que comienza a partir de esto de la imagen y la semejanza, que Ujú. deriva en la misión. Entonces, si hay una mistagogía, es decir, si hay un itinerario que la Iglesia ha ido pensando, bueno, Claro. pongámoslo en obra, ¿no? Claro. Creo que esa es un poco la invitación. Y está bueno esto Sí. que decís, que dos pasos. La denuncia, el pronunciamiento Ujú. denunciante de la injusticia se hace, y está perfecto que se haga. Falta el otro paso, Ujú. el de la acción pastoral específica. Claro, la participación de las personas con discapacidad es una exigencia de justicia, claro que sí, pero es profundamente evangélico, porque tiene que ver con esto, ¿no? Claro. Que los documentos los traen en sus introducciones, tiene que ver Bien. con el modo de conocer a Cristo. No es una cosa que nos pueda resultar indiferente, ni que solo lo tengamos que pensar en términos de accesorios o apoyos específicos. Claro. Tiene que ver con un modo de conocer a Cristo, con Ujú. dar a conocer a Cristo. No es solo ofrecer algunos recursos para que las personas con discapacidad Claro. lleguen a esto también relevante, ¿no? Que un Mm. poco lo charlábamos el martes pasado. No se trata de que las personas con discapacidad lleguen a comprender, Mm. sino se trata de profundizar en de qué modo el Señor se está revelando en esa realidad. Claro. No se trata de una pastoral, bueno, lo decía José muy bien, me gustaba esta palabra la otra vez, una pastoral monolítica para llegar en términos de comprensión, en términos de palabras, ya lo vamos a ver un poquito más concretamente, pero no se trata de un llegar a comprender, sino se trata de ir identificando qué presencia de Dios están reconociendo ya las personas con discapacidad como Claro, hijos amados y claro. criaturas, ¿no? Entonces, Mm. también este es un criterio para ir pensando los recursos de accesibilidad. No se trata tanto de ofrecer desde fuera, Claro, sino de un empezar itinerario. de Mm. indagar a ver, bueno, ¿de qué modo el Señor se está presentando? Claro. ¿No? Es relevante pensarlo así, ¿no? Claro. Qué valioso. Sí, sí. Bueno, antes de que arranques... A ver si hay algunas. Va bien, acá son las que leí, pero sí, Sí. fueron llegando un montón hoy a la mañana. A la Eh, mañana, Me al encanta, mediodía. los compliqué a los conductores acá, me encanta. Yo hago un poco lo que quiero. Yo No, si tengo quieren por un ahí pequeño reforzar alguna. Sí, tengo un pequeño inconveniente técnico con mi Con el tablet WhatsApp. que me está imposibilitando ahora leer los mensajes. Solo me quedó un compartir acá de una oyente que dice que es estudiante de la carrera de Educación Especial en Tucumán. Ujú. Y desde la carrera buscan sensibilizar y generar conciencia en otros profesorados que comparten con ellos estrategias, recursos, materiales para trabajar con la diversidad de alumnos en el aula. Nos Ujú. cuenta también de la apertura de un bar inclusivo allí en Tucumán y Ujú. dice, finalmente hay mucho por hacer, por mejorar y por dar a conocer, pero vamos pasito a pasito con algunas mejoras, y deja su corazón por Claro. allí. Bueno. En esto de que la iglesia también está habitada por este principio de la vulnerabilidad, la iglesia no lo conoce todo en términos históricos, Claro. evidentemente, y lo van a decir la mayoría de estos textos, ¿no? Y también la Comisión de Personas con Discapacidad de la Arquidiócesis de Buenos Aires, evidentemente que la iglesia necesita, esta llamada a asociarse con organismos de la sociedad civil, universidades que le puedan ofrecer
esto que no conoce. Digo, entonces, evidentemente que esto que decía la oyente respecto a, bueno, otras estrategias de formación que quizás escapen al ámbito eclesial es muy relevante, claro. ¿no? Para entender que la acción evangelizadora de la Iglesia no tiene que ver estrictamente con lo que pasa dentro de los templos o dentro de las aulas de catequesis, sino que tiene otros elementos que evidentemente son condición de posibilidad para que esa persona con discapacidad haga una experiencia de fe más fructífera y que lo lleve, ¿no? Y que esto es un poco, la Iglesia de Chile va haciendo un itinerario re lindo, respecto a que el apostolado es como la última dimensión, ¿no? Del camino, del itinerario pastoral que uno hace, ¿no? Lo primero es el testimonio, ¿no? Es decir, entonces, evidentemente no importa tanto lo que se dice, sino cómo se vive el Evangelio. Entonces, la primera forma de adhesión es el testimonio humano que cada uno da y que evidentemente deja esa chispa divina, como hablábamos el otro día, ¿no? Sí. Después tenemos, evidentemente, lo que tiene que ver con el primer anuncio, con el querigma. Este Cristo que murió y que resucitó por mí. Que evidentemente ahí recuperamos el elemento de la cantidad de imágenes, de diálogos que tiene Cristo y de uso, el recurso a la palabra, ¿no? Digamos, a veces hay mucho recurso, ¿no? Hay mucho recurso a otros elementos, a otros modos de presentar, ¿no? Volvamos, y esta es una invitación, y gracias a Dios hay espacios carismáticos que lo hacen. Volvamos a la palabra, volvamos a los textos donde Dios se manifiesta y donde Cristo particularmente habla de sí, nos explica de qué se trata el reino. Fíjense la cantidad, ¿no? La cantidad de recursos que hay, bueno, el grano de mostaza, ¿no? Muchas imágenes que tienen que ver con la llama, con el viento, digo, ¿no? Es decir, el Señor nos ha dejado un gran repertorio de imágenes porque evidentemente, y este es un elemento, a veces es parte de la actitud paternalista de la Iglesia, ¿no? Miren, me salió así. Bien, no miro a cámara por las dudas. A mí no me gusta usar esa palabra, pero digo, a veces es parte de la actitud paternalista de la Iglesia suponer que hay modos más infantiles de conocer, evidentemente que tienen que ver con un desarrollo de la historia de fe, ¿no? Pero si los recursos están, si el Señor usó imágenes, ¿no? Digamos, si el agua, el viento, el fuego, los elementos de la naturaleza, el grano de mostaza y tantos más que ahora no se me vienen, si están en la palabra es para que los usemos, ¿no? Digamos, si el Señor eligió quedarse en pan y vino, probablemente lo que tengamos que empezar a pensar cuando preparamos para la primera comunión no es solo cómo nos formamos, cómo entramos, cómo salimos, si llevamos la vela, si no llevamos la vela, si nos ponemos la camisa así, asá, si nos quedamos quietos, si nos sentamos, si respondemos, si leemos la ficha, sino empecemos a ver que hay pan y vino. Entonces yo puedo empezar a usar esos elementos para conectar con la experiencia sacramental, ¿no? Entonces, tenemos el testimonio como primera experiencia, incluso que no requiere un acceso sacramental, el querigma propiamente, la catequesis, ¿no? Otra vez, la Iglesia de Chile dice en el 2017 que busca llevar el encuentro íntimo con Jesús, ¿no? Y hace también un apartado acá sobre el desarrollo afectivo y sexual. Otra vez, yo pensé que no lo iba a encontrar de nuevo, está de nuevo. Mira. ¿No? Tenemos la catequesis, ¿no? Que ahí hay un montón de recursos de accesibilidad que podemos empezar a pensar. El uso de, lo hablamos, sistemas de comunicación aumentativa, alternativa, pictogramas, ¿no? El uso de, vieron que ahora, bueno, la tecnología está bastante difundida, las tabletas, etcétera. Hay como mucho recurso, ¿no? También la necesidad de anticipación que requieren algunas personas con discapacidad. Bueno, la anticipación, como quizás se da en ámbitos escolares, ¿no? Incluso hasta cuestiones de disposición, ¿no? Esto lo trae el directorio de la catequesis con cierta claridad. Bueno, el uso de luz blanca, ¿no? La disposición si se requiere de los espacios más en círculo, digamos, pensar también el espacio donde se propone esto, ¿no? Y también entrar mucho en diálogo con la persona con discapacidad en términos de qué necesidades de apoyo tiene, ¿no? Entonces, la catequesis y la invitación a superar, ¿no? Lo dicen muy claramente estos textos, me encanta porque estoy refiriendo, pero ya voy a encontrar las palabras en todo lo que tengo escrito, pero la superación de la catequesis especial en términos de catequesis segregada, ¿no? La invitación, dejar de pensar la catequesis especial como otra catequesis. La invitación es, claro, un poco lo que hablamos el otro día, ¿no? Ya vamos a buscar las palabras que le pusiste un nombre técnico, ya me voy a acordar. Pero claro, se trata de una catequesis de convivencia, ¿no? Donde
si yo necesito apoyos específicos, los use en el mismo contexto donde comparto con personas sin discapacidad la catequesis. Claro. Digo, No dos catequesis para... No dos catequesis, Claro. ni tampoco esto de... Separado. ¿no? Ni tampoco actividad... Bueno, pensar universalmente. Sí, ¿no? sí, sí. Pensar universalmente. ¿Hay apoyos específicos? Sí. ¿Podemos revisar el Claro. horario? ¿Podemos revisar la permanencia? Claro que sí. No vamos a decir... La invitación es... Y esto también, ¿no? Dios creó distinguiendo, chicos. El hombre, la mujer, la luz, la oscuridad. Entonces la distinción, la diferencia es creacional también. No estamos llamados a pensar todos iguales. Unos digo, por un lado y otros por esto, otro. otra Claro. vez. Entonces Dios creó distinguiendo. Evidentemente que en la distinción, evidentemente que en la diversidad de experiencias hay una riqueza. Claro. A veces nos asusta un poco. Sí. Evidentemente que Y eso es imagen del reino. totalmente. También. Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Digamos, si Dios creó distinguiendo, ¿no? Y nosotros nos encontramos acá con contrastes, con diferencias, podemos tener dos actitudes. O eso nos asusta y lo resolvemos como en términos de que todos tenemos que acceder igual, o empezamos a asumir que la diferencia es una realidad de la creación, ¿no? Claro. Y que evidentemente desde nuestra diferencia podemos aportar, ¿no? De hecho, el Papa Francisco, la imagen que usa es la del poliedro, ¿no? O sea, varias caras distintas dentro de una misma figura geométrica. Miramos al mismo Cristo, ¿no? Exacto. Miramos al mismo Cristo, pero el Señor en esto de la condescendencia se deja mirar, se deja contemplar de distintas experiencias, ¿no? No sé por qué todavía, ¿no? La catequesis sigue siendo una catequesis en términos como uniformados. Bueno, damos la fichita, ¿no? Insisto, es un recurso valioso, claro que sí. Digamos, sí. Hay mucha gente que, bueno, ofrece recursos para esto, pero digo, empecemos a pensar en otras fuentes de la revelación, por lo pronto en la palabra, ¿no? Digamos, que es como la fuente más básica con la cual nos conectamos, ¿no? ¿Qué pasa también con la oración, ¿no? Digamos, son como otros elementos que también hacen a nuestro anuncio, ¿no? Que hay que repensar. Bueno, hablábamos de el testimonio, el carisma, la catequesis, después la vida comunitaria, ¿no? ¿Qué pasa? La Iglesia de Chile va haciendo un desarrollo hermoso sobre esto. Después, insisto, si alguien necesita recuperar estos documentos, lo podemos, cargar así como se carga, se carga la nota. Bueno, me pueden contactar sin problema. Está tu Instagram en el Zócalo cada tanto, así que muy bien, prepárate gracias. porque Mariana Carranza, muchas gracias. Te van a llover las consultas. Qué cosa. Me encanta, yo quiero dialogar con el otro lado. Decime algo, Mariana. Charlemos también con vos. Ahí está, muy bien. Se ríen los operadores cuando yo vengo porque es un desastre. Bien, a ver. Entonces, vida comunitaria, qué cosa, chicos, por favor. A ver, entonces, la vida comunitaria, ¿no? Como otro elemento, ¿no? De nuestra experiencia de encuentro con Cristo, ¿no? Con esto de las fases, que a mí me pareció súper iluminador. Entonces, en la vida comunitaria para personas con discapacidad tenemos que empezar a pensar en roles litúrgicos y pastorales particulares, específicos, donde las personas con discapacidad puedan participar. A ver, ¿se les ocurre alguno? Aquí, por ejemplo, muchos hermanos en los mensajes compartían de la presencia como monaguillos, por ejemplo, participando de ese modo en las celebraciones. Es un elemento, evidentemente, que podrá ser monaguillo, podrá ser acólito, alguna persona que tenga posibilidad, porque esto también es relevante, tenga posibilidad de, con un esfuerzo medido, por supuesto, de acuerdo a sus posibilidades, asumir ese rol, ¿no? También como cuidado con esto cuando a veces en la mirada del resto de la comunidad se vuelve solamente un gesto de ejemplaridad, que haya personas con discapacidad ocupando roles que quizás les exigen un compromiso físico, intelectual, de rol social, al que por ahí no estamos ni dispuestos ni demasiado disponibles. Entonces hay que cuidar a veces esto, porque es cierto, pasa a veces hasta con los niños, ¿vieron? Sí, ¿Vieron que a también. veces los niños, si bien por supuesto que el niño es una figura que el Señor trae muchas veces, pero digo, cuidado a veces cuando lo único que queremos es apelar como a la ejemplaridad. Exponer el ejemplo, claro. Claro, o traer como alguna cosa que nos conecte quizás con alguna parte más sensiblera de nuestra liturgia. Ojo ahí, ¿no? Claro, Bien. claro. Está buena la observación. Pero pienso, por ejemplo, personas también con situación de discapacidad coordinando un grupo, por ejemplo. Tal cual. Si uno piensa en roles litúrgicos, ¿no? El canto, ¿qué pasa con el canto? ¿Qué pasa con la lectura? ¿Vieron que el canto tiene como algunos aspectos más simples y más directos, ¿no? En la comprensión de por ahí una persona con discapacidad. ¿Qué pasa con el canto? ¿Qué pasa con la lectura?
¿Qué pasa con estos servicios que afortunadamente, y cuidado también con este criterio que decíamos antes, pero vieron que afortunadamente ahora las parroquias tienen como servicios de acogida o de recepción? Bueno, Sí. quizás ahí también la persona con discapacidad puede intervenir. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las campanas, por ejemplo? Digo, esto, no pensando en roles que infantilicen, pensando en roles que tienen que ver con una invitación particular que el Señor nos hace a todos a ser corresponsables de lo que estamos viviendo, ¿no? No, y tampoco, está bueno que trajiste el ejemplo de la campana, porque a riesgo de que suene muy duro, también se ha pensado, bueno, volviendo al primer capítulo que hablamos del jorobado de Notre Dame, al campanario. Tal ¿no? cual. A hacer la fuerza bruta. Tal cual. A hacer la fuerza bruta de la comunidad, a mover la campana. Tal ¿no? cual. También solemos caer en esa. Mientras esto esté inspirado en esta conciencia fuerte que el Papa Francisco y los documentos del sínodo traen respecto a la corresponsabilidad. Claro. Es decir, en la asamblea litúrgica, mientras esté inspirado en una corresponsabilidad en la asamblea litúrgica, adelante con eso, ¿no? Claro. Bien. Decíamos, Muy bueno. llegamos hasta la vida comunitaria y después tenemos, ¿no? El apostolado, ¿no? La persona con discapacidad está llamada a ser presencia de Dios en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos, incluso en el hogar. Por eso todos los documentos, incluso el documento del CELAM lo trae con cierto detalle. Hay que promover una pastoral familiar también que acompañe y acoja la experiencia de la discapacidad en las familias, ¿no? Digamos que encuentran espacios de escucha las familias de personas con discapacidad en nuestras comunidades. Hay algo, digamos, somos conscientes de que por ahí la discapacidad puede implicar mucha incertidumbre, mucho temor, e incluso, ¿no? Esto, ¿no? Puede implicar mucho esto de la culpabilización personal, puede implicar hasta una, que se entienda bien esta palabra, como una regresión en nuestra comprensión del amor de Dios, ¿no? Claro, sí. Digo, entonces, esto tiene repercusión en la familia respecto a, bueno, ¿qué quiso hacer conmigo el Señor? Porque todavía tenemos esta idea, cuidado también, ¿no? Que el Señor parece que quiere enseñarnos, ¿no? Parece que quiere como aleccionarnos o tiene una pedagogía media un poco violenta, ¿vieron? Un poco, ¿vieron? De maestro de escuela. Entonces, claro, ¿no? Persona con discapacidad en la familia, bueno, entonces, ¿no? ¿Será que estará invitado a ser más buenito, menos? Cuidado a veces con estas lecturas que no tienen que ver, ¿no? Que no tienen que ver con el recorrido de conversión que nosotros fuimos haciendo, digamos, ¿no? Porque si no, yo le imputo a la condición de discapacidad un lugar de castigo. Claro, un lugar de castigo y una dimensión como, sí, bueno, como aleccionadora para el resto de la sociedad. Evidentemente que portamos parte del misterio de Dios, claro que sí, que estamos llamados particularmente a servir, a vivir en la iglesia, sí, pero comprendiendo que es una condición particular de la vulnerabilidad que todos experimentamos, que la iglesia experimenta, que las instituciones experimentan, que las familias experimentan. Digo, entonces, creo que eso también es muy, muy, muy importante, ¿no? Digamos, la pastoral y los espacios de escucha para la familia. Entonces, si uno piensa en el apostolado, ¿no? El documento de la Iglesia de Chile lo dice así, tal claramente. La discapacidad no limita el llamado al testimonio cristiano activo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué espacios hay? ¿Hay espacios hay alguna persona con discapacidad en nuestros consejos parroquiales? ¿Hay alguna persona con discapacidad decidiendo también respecto a cuál es el rumbo de nuestras parroquias? Claro. ¿No? Se me viene ahora una cuestión testimonial muy, muy chiquita, ¿no? No hace tanto tiempo, a ver, y lo voy a ir como reflexionando con ustedes. No hace tanto tiempo me tocó compartir una misión de Pascua, ¿no? Con una comunidad religiosa, ¿no? Sí. Y, a ver, lo que yo recibí en un momento, yo tengo 31 años, chicos. Imagínense que de esto hemos transitado. Agradecemos mucho, por ejemplo, a las hermanas de la Sagrada Familia de Urgel, que fueron la primera comunidad religiosa que siempre tuvo como esta invitación, ¿no? Con aprendizajes mutuos, pero que yo participara. El coro, los espacios litúrgicos, este entusiasmo que ustedes ven, quizás tiene que ver. Entonces digo, también quizás para agradecer hoy, si hay personas con discapacidad del otro lado, a todos aquellos que nos presentaron un Cristo que ama incondicionalmente, ¿no? Pero digo, entonces hace relativamente poco participaba en una misión de Pascua y recibía de una religiosa, bueno, esto tiene tiempos, así que aceleremos, ¿no? Esto tiene tiempos, la misión tiene tiempos, así que si en esto no podés participar, bueno. A veces, claro, como que hay que cumplir con el cronograma. Digo, es muy importante, y es muy importante crear en nosotros
esa adhesión a que los contextos no están pensados exclusivamente para las personas con discapacidad. Pero así también, y lo va a decir el documento de la Iglesia en nuestra casa, quizás muy desde el modelo social, que yo no comparto de fondo, pero es decir, las personas con discapacidad no somos personas con discapacidad exclusivamente por nuestra condición, sino porque la Iglesia y la sociedad no han encontrado los apoyos necesarios para acompañarnos. Entonces digo, hace falta como la doble mirada. Es decir, este es un ejemplo muy chiquito de la rigidez y que además a mí no me generó como una herida posterior. Claro. Digo, pero imagínense que si uno recibe esto más de chico, sin camino, sin tener como asumida Claro, puede ser su que en la condición de próxima discapacidad, misión ya no te sumes. a veces digo, entonces bueno, si la misión, y si ahora hay que pasar a otra cosa, y bueno, entonces ¿qué aportación puede hacer la persona con discapacidad? ¿Sí? Y yo siempre digo esto, chicos, yo soy una persona con discapacidad con ciertos privilegios, ¿no? En términos de mi contexto familiar, social, eclesial, público, tengo trabajo, ¿no? Que eso hay que agradecerlo, no es la situación de la mayoría de las personas con discapacidad en nuestro medio, entonces, cuidado a veces con esto, ¿no? Otra vez veíamos esto de la fe vinculada a la posibilidad de operar, ir hacia adelante, conquistar, ¿no? Sí. Romper barreras. Sí. Esto, ¿no? Es decir, vencer, ¿no? Capacitismo le dijiste. Bueno, pero me ¿Viste? encanta, ¿cómo? No, yo tomo Pero nota. espectacular, Aprende la luz, la perspectiva Llano. con discapacidad de los conductores, bien. Yo después de estos 5 encuentros quiero el papelito, el certificado de que Pero aprobé el seminario. por supuesto, lo vamos a tener. Entonces, esto, ¿no? Es decir, hay este documento de la Iglesia de Chile del año 2017. 2017, es un documento muy, muy, muy valioso por ahí para recuperar, ¿no? Esta idea de la catequesis inclusiva, bueno, la inclusión con las cuestiones que yo ya observé sobre el término inclusión, que bueno, evidentemente requiere una formación especializada de catequistas y alianzas con estos otros actores de la sociedad civil que quieran, ¿no? O que tengan más bien los recursos de los cuales yo carezco, Claro. ¿no es cierto? El documento del CELAM va a ser un reconocimiento muy, muy valioso. Persiste una visión asistencialista o caritativa en vez de una inclusión real. La Iglesia es consciente de esto. Por eso es muy importante que los espacios de reflexión se habiliten. Muchas personas con discapacidad siguen excluidas de la catequesis, los sacramentos y los espacios de decisión. Y acá recupero algo que me parece muy valioso antes de la pausa de asimilación. Estaba buscando algo muy interesante, pero dale. Voy a unir con otro texto de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Se acepta en esto que hablamos, ¿no? Recién de ser incluidos, más bien estamos excluidos de la catequesis, los sacramentos, con todo lo que hablamos el martes pasado, y los espacios de decisión. Fíjense, respecto a la Eucaristía, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos en el año 98 se acepta que personas con discapacidades intelectuales puedan recibirla, y fíjense que hay un solo criterio, chicos. Si pueden reconocer el cuerpo de Cristo, lo cual puede mostrarse mediante gestos o silencio reverente, no necesariamente verbalmente. Nosotros que tenemos una iglesia de fórmulas, claro. ¿no? ¿Cuándo me paro? ¿Cuándo me levanto? Y sí, no, y bueno, en la plegaria 1 me tengo que levantar acá. Claro. Digo, forma y fondo, otra vez. Digo, es decir, si yo no puedo acceder al fondo, la forma me va a parecer siempre restrictiva. Nos pasa a todos. Les pasa, supongo yo, a las personas sin discapacidad también. Sí. Entonces, digamos, que la iglesia nos manda que las iglesias locales trabajen esto. Bueno, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos dice que para recibir la Eucaristía puede bastar, ¿no? Textual, no estoy inventando. Bueno. Un acto de conciencia, básicamente. Bueno, claro. Reconocer el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puede expresarse esto? Con gestos o con silencio reverente. Vemos en muchos niños, por supuesto que se requiere para esto una preparación, no estoy diciendo que no, pero vemos en muchos niños muy chiquitos, incluso después de haber recibido catequesis de comunión, vemos gestos, vemos silencio reverente, ¿no? Bueno, gestos y silencio reverente, ¿no? Respecto a la confirmación, que esto también requiere un caminito, pero dice, ¿no?
pueden recibirla incluso mediante la intervención de familiares o representantes. Esto requiere otra reflexión que a mí se me escapa, pero está planteado así, ¿no? Evidentemente, es decir, por ejemplo, pensemos en algunos, todos tenemos en la confirmación un padrino, ¿no? Entonces todos tenemos un respaldo personal, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que las personas con discapacidad también puedan confirmar su fe, adherir, ¿no? Es decir, ¿qué acompañamiento recibimos ahí? ¿No? Es decir, no habrá que repensar un poco cómo emitimos los certificados, qué pedimos ahí, cuál es nuestra idea tan a veces tan jurídica. A veces la iglesia tiene una mirada un poco jurídica del consentimiento, etcétera, 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 ¿no? No, y también desde la discapacidad también poder ser padrino o madrina. También. Y esto, ¿no? La posibilidad de consentir que está dada por sí. esto que decía José, ¿no? Porque yo pueda reconocer. Claro. Reconocer. Y respecto a la reconciliación, se considera válido que la persona exprese arrepentimiento incluso de manera no verbal. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué recursos gráficos, visuales, pueden quizás acompañar mi práctica pastoral como párroco para que una persona con discapacidad pueda expresar su arrepentimiento? Claro, eso requiere en el párroco y en la comunidad un cambio de mentalidad previo, decir, bueno, sí, la persona con discapacidad es imagen de Dios, tiene pecado, como todos, y necesita redimirse, ¿no? En esto que hablamos otra vez, la necesidad de redención el martes pasado, la necesidad de redención tiene sentido también en la persona con discapacidad, porque por lo pronto debe hacer un camino de convertir a su condición como algo que arrastra sobre sí hacia una dimensión que lo configura, lo personaliza y lo constituye. Entonces, desde ese momento, evidentemente, que hace falta hacer un camino de conversión nosotros mismos también. Clarísimo. Pausa clarísimo. Qué bueno, porque hay mucho por hacer, digamos, claro. y hay ideas y hay lugares también donde apoyarse. Hacemos la pausa de asimilación, como dice por aquí el profe Lucas. Valiosísimos mensajes llegan a través del WhatsApp, algo de música y continuamos, por supuesto. Creer en tu fragilidad, Dios descalzo, es creer que en la pequeñez y en lo escondido está el tesoro de tu reino. Creer en tu reino, Dios descalzo, es sentirse siempre invitado, siempre bienvenido, esperado y amado. Contemplamos al que vive en las llagas de nuestra historia. Continuamos, disfrutamos de los últimos minutos que nos quedan de este ciclo Todos. Tenemos por aquí lindos mensajes para compartir, lindos aportes, Lucas, pero queremos darte la palabra en este breve tiempo que nos queda y al final dejamos los mensajitos de nuestros hermanos. Uno, por ejemplo, Sonia desde Colonia Carolla, su testimonio como catequista también es muy valioso. Si te parece, te damos la palabra a vos muy bien. Y dejamos los mensajitos al final para que no nos quede el contenido fuera. Claro. Bien, creo que un poco la invitación de todos estos textos, después, insisto, los podemos compartir, ¿no? Hay textos de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, hay textos de la Conferencia Episcopal Española, hay algunos textos de Chile, ¿no? Que nos ponen en esta clave, ¿no? La persona con discapacidad es sujeto protagonista de la pastoral, muchos replican esta expresión del Papa Francisco, ¿no? El CELAM trae algunas cuestiones así como taxativas que a mí me parecieron como relevantes, ¿no? La discapacidad no debe ser un obstáculo para la participación en procesos de discernimiento eclesial, ¿no? Entonces, esta invitación también, nuevamente, a favorecer la participación de las personas con discapacidad en ámbitos donde se decide el rumbo de nuestras comunidades, ¿no? Se invita, y bueno, vamos a ir a las conclusiones del documento, que son un poco mis conclusiones, algunas de esas, ¿no? Dejar atrás, a mí me pareció muy, muy sintomática esta expresión. Vieron que a veces hay que fijar algunas cositas nomás porque el cambio es de mentalidad.
a dejar atrás una pastoral de excepción y abrazar una pastoral del encuentro, la inclusión o el reconocimiento en términos de Lucas y la justicia, ¿no? Entonces dejar de pensar una pastoral de excepción en esto que hablamos, de espacios absolutamente segregados, ¿no? Claro, muy claro. El desafío no es solo pastoral, no es solo de prácticas, ¿no? Sino espiritual, estructural y cultural. Entonces, evidentemente, los que hemos sido, estamos llamados a ser agentes pastorales en nuestras comunidades, debemos imbuirnos de todo lo que está en el contexto de la discapacidad, reflexionar profundamente de qué está pasando en términos de política pública sobre la discapacidad, porque evidentemente las comunidades parroquiales, eclesiales de distinto tipo están llamados a acompañar esa realidad en toda su hondura y complejidad, como otras más, ¿no? Como otras más, ¿no? Entonces, si las personas con discapacidad son miembros plenos del pueblo de Dios, ¿no? Toda persona, más allá de su condición física, sensorial, mental o psicosocial, es imagen de Dios, dice el CELAM en el punto 6 del documento. Entonces, la invitación es a superar el capacitismo con estos términos. ¿Qué quiere decir superar el capacitismo? Reparar en esta idea de la imagen más allá de nuestra capacidad de responder, ¿no? Y después, claro, a partir de ahí sí reparar toda forma de discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero superar el capacitismo, ¿no? Que es un término que nosotros hemos traído en este documento, mientras tengo el coso del auricular en cualquier lado. Superar el capacitismo, algo que nosotros hemos traído, tiene que ver con desanclar, ¿no? En términos catequísticos, pastorales, eclesiales, desanclar mi experiencia de fe de la posibilidad de responder, ¿no? En términos autónomos, plenamente como conscientes y asumiendo esta idea, porque claro, es decir, la conciencia en términos profundamente como personalistas, ¿no? Tiene que ver con ese lugar donde Dios habita, ¿no? Y yo puedo emitir juicios desde ese lugar, ¿no? Si puedo apropiarme de la realidad. No tiene que ver tanto, ¿no? Con esta mirada más como psicosocial vinculada a la posibilidad de ir como comprendiendo y racionalizando. Ante todo la conciencia, que es ese lugar personalísimo, donde Dios habita y Él hace silencio, me inspira lo que yo tengo que ir como juzgando de la realidad, es eso, ¿no? Es el lugar del juicio personalísimo, no es el lugar tanto de la comprensión y de la operatividad de mi persona, ¿no? Entonces, digo, esto, ¿no? Quizás haya que recuperar acá algunas cosas muy, muy, muy valiosas del Papa Juan Pablo respecto a la teología del cuerpo. Porque él esto, digo, cuando habla de la conciencia, trae esta dimensión. Tiene que ver con la posibilidad de apropiarme de la realidad. Claro. En los términos de la conciencia que Dios me ha regalado. No de la que quizás socialmente, bueno, hegemoniza por ahí un poco la interpretación, ¿no? Creo que este es un poco el desafío, ¿no? Empezar a pensar que las personas con discapacidad somos sujetos de evangelización y agentes activos en la misión de la Iglesia, ¿no? Que debemos ser plenamente partícipes de la catequesis, de la liturgia, de las estructuras eclesiales y de la vida sacramental, ¿no? Y tenemos que formar parte de una pastoral sensible, formada en esto que hablamos del valor de la formación comunitaria y libre de barreras, ¿no? Y después sí podemos pensar en algunas técnicas, como yo les decía, ¿no? Distintos recursos de comunicación que sean alternativos a la palabra, ¿no? ¿Qué pasa con la lengua de señas? Hay un sacerdote de nuestra diócesis solo esto, el padre Marcos Cabrera, que es un sacerdote que, bueno, aprendió lengua de señas y ofrece alguna de sus eucaristías en lengua de señas. Pero digo, la adaptación de horarios, todo esto que hablamos, todo esto viene después de la comprensión de que la discapacidad es otro modo de percibir el mundo y de interactuar con lo real, ¿no? Lucas, excelente. Impresionante. Ciclazo. Ciclazo. Hay muchas consultas que las vamos a derivar al Instagram de Lucas. Sí, algunos que piden estos materiales de referencia que nos con compartiste. todo gusto se los compartimos. En pantalla vemos entonces... El Zócalo. Ahí está, me van a hacer famosos los chicos. Falta un guión bajo ahí. Es que el Zócalo no los toma, pero lo vamos a decir. Muy bien. En Instagram lo pueden encontrar como @Lucas_Romero2020. Genial. Lucas_Romero 2020 para pedirle la documentación, para pedirle el material, para hacerle llegar consultas.
Y Lucas, faltando Sí. un minuto. Hago un repaso brevísimo de algunos de los mensajes de para una. mencionar a nuestros hermanos. Lili de provincia de Buenos Aires, que te deja sus A ver. agradecimientos. Lucas, un lujo de colaboración en nuestra Radio María. Profunda formación y pasión, más humor, igual un Miércoles, excelente que yo combo. le acabo de pedir a Belén en la pausa de asimilación que no lea elogios hacia el ciclista y no lo cumplimos. No cumplimos el compromiso. Pero ¿no? hay muchos mensajes valiosos. Ceci desde La Plata, me hacen acordar a mi mamá cuando iba a misa. Se tenía que poner bien adelante para escuchar las lecturas, pero la homilía no la podía escuchar. ¿Qué tecnología hay para estas personas? Dice, ella usaba los audífonos, pero eso no era suficiente también para pensar en estas realidades. Dani, que solicitaba el material, allí está. Dani, si puedes escribirle a Lucas a la red social, a Instagram, para pedir allí los documentos. Lucas-Romero 2020. Me van a Bien. hacer famoso en redes sociales. Y Qué cosa. Sonia de Colonia Carolla nos cuenta ella que fue catequista hasta el año pasado. Este año sigue colaborando un poquito en la animación. Tiene ella un hijo con síndrome de Down y nos deja su testimonio de catequista acompañando el año pasado a 2 niños con autismo. Trabajaban con un grupo reducido, 10 niños. Ella evitaba, por ejemplo, la salita donde solían darse los encuentros de catequesis, buscaba otros espacios con juegos, música. Titiritera, ella sumaba este recurso, sumaba a los padres también en ese espacio de catequesis y nos dice al final, en segundo año, les preguntó a los niños, ¿quién era Dios? ¿Quién es Dios para ustedes? Y ellos le dijeron, mi amigo que me cuida. Para mí, dice Sonia, eso fue suficiente. Lo llevaba a conocer los espacios de la parroquia, que puedan apropiarse también de los distintos espacios parroquiales. Muchas gracias, Sonia, por todo este compartir. Hermoso. Algunas cositas para saber qué pasa también en algunas de nuestras Muchas comunidades. gracias. Me quedaba esto, ¿no? La audiodescripción, el texto alternativo, son como algunos recursos en esto que preguntamos recién. No vamos a tener tiempo de decir mucho más sobre esto, pero hay recursos, ¿no? Es decir, de nuevo, ¿no? Los elementos visuales, ¿no? En las asambleas litúrgicas también empezar como a incorporarlos, ¿no? Para que todo aquel que forma parte pueda recibir el misterio de Dios que ahí se produce, ¿no? Genial. Lucas, nos extendemos un minutito, Un minutito. del Qué cosa, programa sí. porque no queríamos dejar fuera esta pregunta que surgió también a nivel Ya testimonial. sé lo que voy a decir en una sola frase, mira lo que te digo. ¿Qué nos podés contar sobre tu recorrido personal, sobre tu camino de fe también? Bueno, inicialmente, como les contaba, ¿no? Yo fui formado por las Hermanas de la Sagrada Familia de Urgel, Ajá. una comunidad con presencia acá en Córdoba, acá en la ciudad y también en Cosquín, ¿no? Donde en realidad yo creo que la fuerza estuvo en reconocer que la iglesia es como el hogar universal, ¿no? Ujú. Quizás una de las cosas que a mí más que me fue muy desafiante como persona con discapacidad fue esto de empezar a experimentar el afecto, ¿no? Por eso vieron que estas cosas como de por ahí, el reconocimiento que hace el otro todavía cuestan, ¿no? Ujú. Pero claro, Te ponen nerviosos los halagos. ya nos claro, dimos las cuenta. hermanas de la Sagrada Familia me ayudaron, como en este recorrido, a darme cuenta que en la iglesia yo tenía una casa grande, ¿no? Ujú. Y que la iglesia nos ayuda a universalizar el amor y que todos son mis hermanos, ¿no? Y en esta clave me parece que pude caminar. Es cierto, y esto permítanme decirlo, ¿no? Es decir, a veces hay que apropiarse en la espiritualidad más territorial, más de las parroquias, de algunos elementos de la vida religiosa que parecen ser como más acogedores, ¿no? Que ofrecen como algunos otros elementos, ¿no? En esta clave. Es decir, bueno, la iglesia es mucho más grande que mi situación particular. Yo puedo encontrar hermanos donde sea que esté, ¿no? Y eso me ha abierto al relacionamiento con el otro desde un lugar simétrico, desde un lugar fraterno, ¿no? Después, el movimiento de la palabra de Dios, que ha sido otro espacio que me ha forjado, esto, ¿no? El ser imagen de Dios, Dios Padre, Cristo, mi hermano, ¿no? Mi hermano, yo llamado a imitarlo, ¿no? Entonces, ¿qué otra vez hago esta pregunta? ¿Qué rasgos del amor de Dios me habitan? ¿Cómo estoy llamado yo a vivir? Claro. ¿No?
la fe desde mi vínculo, ¿qué me llama más la atención? A mí, por ejemplo, su dimensión como misionera y que nunca se dejaba apropiar por nadie. Bueno, evidentemente esto tiene una repercusión en mi modo de vivir el afecto, que fue muy sanante en su momento. Digo, porque a veces las personas con discapacidad dependemos mucho, a veces no. Solemos depender mucho como del otro, de me mira, no me mira, hace, no hace, cómo le repercute mi cuerpo, hasta que nos encontramos con que en realidad el otro, porque yo me miro distinto, el otro me mira, está invitado a mirarme desde mi integridad, no mira solo que yo tengo dificultades para caminar, ¿no? Entonces creo que la fuerza de la vida eclesial en nosotros está en abrirnos a una comunidad más grande. Me parece que por ahí puede ir, y sí, ¿no? Como reconocer en la vida religiosa muchos elementos de hogar que por ahí, digamos, por el modo de funcionar que tienen las parroquias, lamentablemente se ha visto con algunas consecuencias un poco luctuosas en nuestro ámbito, ¿no? Pensando en este hermano y su decisión allá en Italia, ¿no? Evidentemente que hay elementos de la vida parroquial, de la iglesia territorial, que no llegan a acompañar la humanidad, ¿no? En toda su integridad. Entonces también la invitación es a detenernos un poquito en la vida parroquial, de los compromisos y de la jornada y del consejo y de qué sé yo, y del asado que tenemos después, y empezar a pensar en una acogida más amplia de lo que nos pasa, Gracias. sobre todo en términos de afecto. Gracias, Lucas.